Hola, Shanes, soy John Walker y te doy la bienvenida a Desapariciones Olvidadas, el canal donde las historias más impactantes cobran vida a través de testimonios reales. Hoy te traigo un relato que desafía todo lo que creemos saber sobre las desapariciones. En 2007, Ana Morales, una joven de 23 años, desapareció sin dejar rastro en las aguas cristalinas de Isla Mujeres, México. Durante 14 años, su novio Miguel Hernández la buscó incansablemente, hasta que en 2021 hizo un descubrimiento que cambiaría todo lo que pensaba sobre esa terrible noche. Es fundamental que escuches esta historia hasta el final, porque lo que Miguel descubrió después de tanto tiempo va mucho más allá de una simple desaparición. Te pido que te suscribas a Desapariciones Olvidadas y compartas este video, porque historias como estas necesitan ser contadas y recordadas. Esta es una historia perfecta para acompañarte mientras realizas tus actividades diarias o en esos momentos de tranquilidad antes de dormir. Ponte cómodo, porque durante los próximos 70 minutos vivirás una experiencia que no olvidarás. Ahora, Miguel Hernández nos cuenta en primera persona lo que realmente pasó. Mi nombre es Miguel Hernández, y durante 14 años viví con la culpa de haber perdido al amor de mi vida en las aguas de Isla Mujeres. Pero lo que descubrí en 2021 cambió todo lo que creía saber sobre esa noche del 15 de julio de 2007. Ana y yo llevábamos 3 años de novios. Ella tenía 23 años, trabajaba como enfermera en el Hospital General de Mérida y yo era mecánico en un taller de mi padre. Habíamos ahorrado durante meses para ese viaje a Isla Mujeres, nuestro primer viaje juntos como pareja. «Miguel, mira estas fotos», me decía Ana mientras planeábamos el viaje, mostrándome su laptop con imágenes de playas paradisíacas. Dicen que Isla Mujeres es uno de los lugares más hermosos de México. El 13 de julio de 2007 tomamos el autobús desde Mérida hacia Cancún. Ana no paraba de hablar de todo lo que haríamos. Llevaba su cámara digital, esa pequeña Canon que había comprado con su primer sueldo. «Quiero fotografiar cada momento», me dijo. Llegamos a Puerto Juárez al mediodía. El calor era asfixiante, esa humedad pegajosa del Caribe. Ana llevaba un vestido amarillo de algodón y sandalias blancas. El ferry hacia Isla Mujeres estaba repleto de turistas. «¿Sientes eso, Miguel? Es libertad pura», me gritó Ana por encima del ruido del motor, aferrada a la barandilla con los ojos cerrados, sintiendo la brisa marina. La isla nos recibió con esa tranquilidad mágica de los lugares donde el tiempo se detiene. Calles de arena, casas coloridas, carritos de golf. Era como entrar a otro mundo. Nos hospedamos en el Hotel Belmar, con vista al mar. Ana inmediatamente colocó sus cosas en el pequeño balcón. «Desde aquí podemos ver el amanecer», dijo, ya planificando nuestra rutina matutina. El primer día fue perfecto. Rentamos una motocicleta Honda roja y recorrimos toda la isla. Visitamos el templo de Ixchel, donde Ana se tomó decenas de fotos entre las ruinas mayas. Los mayas consideraban esta isla sagrada, me explicó, siempre curiosa. Imagínate, Miguel, hace más de 1000 años, las mujeres mayas venían aquí en peregrinación. Almorzamos pescado tiquinchic frente al mar. Ana no podía parar de sonreír. «Este es el lugar más hermoso donde he estado», me dijo tomando mi mano. «Prométeme que volveremos aquí algún día para celebrar nuestro matrimonio». Le prometí que sí, sin imaginar que sería la última promesa que le haría. El 14 de julio exploramos Playa Norte. Ana se adentró en el agua cristalina con esa risa contagiosa que tenía. «El agua está perfecta, Miguel», gritó mientras yo la fotografiaba. Tengo esa foto todavía. Ana en el agua turquesa, con los brazos extendidos y una sonrisa radiante. Es la última foto que le tomé. Por la tarde visitamos el Parque de los Tiburones Ballena. Ana quedó fascinada nadando junto a esos gigantes gentiles. «Son tan pacíficos», me susurró. «Es increíble pensar que algo tan grande pueda ser tan gentil». Esa noche cenamos en Mango Café. Ana pidió langosta por primera vez. Recuerdo cómo luchaba con las pinzas riéndose. «En Mérida no comemos esto, pero me encanta probar cosas nuevas contigo».
Después caminamos por el malecón. La noche era cálida, con brisa suave. Ana llevaba una blusa blanca y esa falda azul que tanto le gustaba. «Mañana será nuestro último día», dijo con melancolía. «No quiero que termine nunca». «Podemos volver cuando quieras», le dije abrazándola. Ella se volteó con esa sonrisa traviesa. «¿Y si mañana vamos temprano a Playa Norte? Dicen que el amanecer desde ahí es increíble». Regresamos al hotel cerca de las 11. Ana se quedó dormida abrazándome, con la cabeza en mi pecho. Recuerdo su respiración tranquila mezclándose con el murmullo de las olas. El 15 de julio amaneció nublado. Ana se despertó antes que yo, como siempre. La encontré en el balcón tomando café y viendo el mar gris. «No salió el sol como esperaba», me dijo con decepción, «pero aún podemos ir a la playa». Desayunamos huevos rancheros y café de olla. Ana comió poco. «¿Te sientes bien?», le pregunté. «Solo estoy triste porque hoy nos vamos», respondió. A las 10 tomamos la motocicleta hacia Playa Norte. El cielo seguía nublado, con nubes grises que amenazaban lluvia. La playa estaba prácticamente vacía. Ana se metió al agua inmediatamente, a pesar de que el mar se veía agitado. «Está un poco fría, pero se siente bien», gritó desde unos metros mar adentro. Yo me quedé en la orilla, organizando nuestras cosas y tomando fotos. El viento había aumentado y las olas eran más altas de lo normal. Eran las 11:30 cuando decidí meterme al agua también. Pero cuando levanté la vista para buscar a Ana, no la vi por ningún lado. «¡Ana!», grité, escaneando la superficie del mar. Pensé que se había sumergido y no la había visto. Esperé unos segundos, pero no apareció. Entré corriendo al agua, nadando hacia donde la había visto por última vez. El mar estaba más picado de lo que parecía. Las olas me golpeaban mientras buscaba desesperadamente. «¡Ana! ¡Ana!». Mis gritos se perdían en el ruido del viento. Nadé en círculos, sumergiéndome una y otra vez, pero la visibilidad era limitada por la arena removida. Después de varios minutos salí del agua y corrí hacia los pescadores. «¡Ayúdenme! Mi novia desapareció en el agua», les grité. Los pescadores, don Esteban, Checo y Ramiro, inmediatamente se metieron al mar conmigo. Conocían esas aguas como la palma de su mano. «¿Dónde la viste por última vez, muchacho?», me preguntó don Esteban. Le señalé la zona, pero las olas habían borrado cualquier referencia. Durante más de una hora buscamos. Los pescadores usaron sus lanchas, mientras yo seguía nadando y gritando su nombre. Algunos turistas formaron una línea humana peinando la orilla. A las 2 de la tarde, don Esteban me sugirió reportar la desaparición. «Hijo, necesitamos ayuda oficial. La capitanía tiene equipos especializados». Corrimos al centro del pueblo en la motocicleta. Manejé como loco, con las manos temblando. Las calles de arena nunca me habían parecido tan largas. El capitán Roberto Vázquez me recibió inmediatamente. «Cálmese, joven. Vamos a encontrarla», me dijo. «Estas cosas pasan más seguido de lo que uno cree». Llené un reporte detallado. Ana Morales Castillo, 23 años, 1,65 metros, cabello negro largo, ojos café. Llevaba bikini azul marino y blusa blanca. A las 3:30 se desplegó el operativo oficial. Llegaron 2 lanchas de la Marina, ambulancia y protección civil. El capitán Vázquez coordinaba por radio. Operación de búsqueda en Playa Norte, posible ahogamiento de turista femenina. Todas las unidades al sector norte. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Veía las lanchas ir y venir, buzos sumergiéndose, helicópteros sobrevolando. Yo permanecí en la playa, esperando que Ana apareciera caminando por la arena. El sol se ocultó sin rastro de ella. El capitán Vázquez se acercó con expresión grave. «Vamos a continuar mañana temprano». «Es peligroso seguir con poca luz». «No pueden parar», le supliqué. «Ella puede estar esperando ayuda». «Entiendo su desesperación, pero necesitamos luz. Hemos rastreado 5 kilómetros cuadrados. Mañana traeremos más equipos». Esa primera noche fue la más larga de mi vida. No pude regresar al hotel. Me quedé en la playa, caminando,
gritando el nombre de Ana cada pocos minutos. «A veces el mar los regresa, muchacho», me dijo don Esteban compartiendo café. «He visto casos donde aparecen días después en alguna playa lejana». Me aferré a esa esperanza. Tal vez Ana había nadado hasta una playa remota. El 16 de julio trajo una búsqueda más intensa, más elementos de marina, buzos especializados, hasta un helicóptero. La playa se llenó de uniformes. El comandante Luis Pérez tomó control. «Vamos a peinar cada metro», me dijo estudiando un mapa de corrientes. Las corrientes pueden llevar a una persona hasta Cancún o más al norte. Los buzos exploraron 3 kilómetros de fondo marino. Las lanchas rastrearon desde Punta Norte hasta Punta Sur. El helicóptero sobrevoló en patrones sistemáticos. Acompañé una lancha durante horas. Recorrimos la costa este, revisando cada cala. El mar estaba calmado, con visibilidad excelente, pero no encontramos nada. «Las corrientes son traicioneras en esta época», me explicó el sargento. «Una persona puede ser arrastrada muy lejos muy rápidamente». Los medios comenzaron a cubrir la historia. La turista desaparecida en Isla Mujeres apareció en noticiarios. Una reportera me entrevistó en la playa. «¿Qué mensaje le daría a Ana?», me preguntó. «Que la amo, que no pare de luchar, que voy a encontrarla sin importar lo que tome», respondí llorando. El tercer día, la búsqueda oficial comenzó a reducirse. El comandante me explicó la realidad. Después de 72 horas, las posibilidades se vuelven nulas. Hemos cubierto 200 kilómetros cuadrados. No es que nos demos por vencidos, pero debemos ser realistas. «Pero no han encontrado el cuerpo», insistí. «Eso significa que puede estar viva». El 19 de julio, después de 5 días, la operación fue suspendida. Tenía que regresar a Mérida, pero no podía irme sin Ana. Me quedé 3 días más buscando por mi cuenta. Renté una lancha y recorrí cada centímetro de costa. Hablé con cada pescador, cada guía, preguntando si habían visto algo. Don Esteban se convirtió en mi compañero. «No te voy a dejar solo, muchacho. Ana era una buena muchachita». El 22 de julio mis padres llegaron para llevarme a casa. Había perdido 10 kilos y tenía la mirada perdida. «Hijo, tienes que regresar», me dijo mi padre. «Ana no habría querido verte así». Antes de irme regresé a Playa Norte. Saqué la cámara de Ana y revisé nuestras fotos. Todas nuestras memorias contenidas en una tarjeta de memoria. La última foto era un autorretrato del 14 de julio. Estábamos abrazados frente al mar. Ana tenía esa sonrisa radiante y yo la miraba a ella. «Te amo, Ana. Perdóname por no haberte cuidado mejor». En el viaje a Mérida tomé una decisión que marcaría 14 años de mi vida. No pararía de buscarla hasta encontrarla, viva o muerta. Escribí en un cuaderno: 22 de julio de 2007. «Prometo que te voy a encontrar, Ana. No importa lo que tome». No sabía que esa promesa me llevaría por 14 años de falsas esperanzas y dolor. Pero tampoco sabía que la verdad sería más extraña de lo que jamás imaginé. Los días siguientes en Mérida se convirtieron en rutina mecánica. Trabajar en el taller de mi padre en silencio y encerrarme en mi cuarto buscando información sobre Ana en Internet. Creé perfiles en todas las redes sociales: Jai5, Metroflog, foros de personas desaparecidas. Subí fotos con descripciones detalladas. Ana Morales, 23 años, desaparecida en Isla Mujeres. Si la han visto, contacten. Las primeras semanas recibí muchas respuestas. Gente solidaria, otros familiares de desaparecidos y, desafortunadamente, estafadores que se aprovechaban del dolor. El 5 de agosto recibí una llamada. Un hombre con acento norteño. Vi a Ana trabajando en un bar de Playa del Carmen. Está viva, pero metida en cosas feas. Si quiere encontrarla, traiga dinero. Inmediatamente empaqué y tomé un autobús. 8 horas de viaje, pero no me importó. La posibilidad de que Ana estuviera viva me llenaba de esperanza. Me encontré con el güero en un café de Playa del Carmen. Era un hombre de 40 años, ojos nerviosos, que vivía en los márgenes de la legalidad. «Tu novia está en un lugar que no es para turistas», me dijo, «pero sacarla va a costar dinero.
mucho dinero. Le mostré fotos de Ana. Las miró y asintió. Sí, es ella, pero está muy cambiada. ¿Dónde está? 5,000 pesos, como adelanto. Le di prácticamente todos mis ahorros. Me llevó a un bar llamado La Cueva, sucio, con música ranchera y ambiente pesado. Había varias mujeres trabajando, pero ninguna era Ana. No está en su turno, regresa mañana. Pasé la noche sin dormir, imaginando el reencuentro. Había ensayado 1000 veces lo que le diría, que la perdonaba, que solo importaba que estuviera viva. La noche siguiente esperé hasta las 3 de la mañana. Hablé con cada mujer, mostré fotos. Ninguna reconoció a Ana. El güero había desaparecido con mi dinero. Regresé devastado. Doña Carmen me recibió. Hay gente mala que se aprovecha del dolor, pero no dejes que eso te quite las ganas de buscarla. En septiembre, contacté al detective Armando Vega, ex policía judicial especializado en desapariciones. Los casos en zonas turísticas del Caribe son complicados, me dijo. Hay muchos intereses y las autoridades no siempre hacen todo lo que deberían. Le conté todos los detalles. Tomaba notas meticulosas haciendo preguntas que las autoridades nunca hicieron. ¿Ana tenía problemas? ¿Deudas? ¿Exnovios conflictivos? Nada. Ana era transparente. Trabajaba, estudiaba y pasaba tiempo conmigo y su familia. Vega trabajó el caso durante 3 meses. Viajó a Isla Mujeres, entrevistó testigos, revisó reportes oficiales. Su conclusión fue desalentadora. Miguel, la investigación oficial fue superficial. Hay inconsistencias en los reportes, testimonios que no se siguieron y una prisa por cerrar el caso. ¿Qué está diciendo? Que algo no cuadra, pero después de tanto tiempo, es difícil reconstruir lo que realmente pasó. A finales de 2007, los padres de Ana y yo organizamos la primera campaña mediática seria. Contactamos noticiarios nacionales, pegamos carteles en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen. El caso llamó la atención. Aquí en la Tierra, de TV Azteca, hizo un especial. López Dóriga mencionó la desaparición en su noticiero. De repente, Ana era conocida en todo México. Con la exposición mediática llegaron más pistas, llamadas de todo el país. La vi en Tijuana, trabaja en un table dance en Monterrey, está secuestrada en Guatemala. Cada llamada era una montaña rusa emocional. Empaqué maletas para ir a Tijuana, Guadalajara, Puerto Vallarta. Siempre regresaba con las manos vacías y el corazón más roto. En 2008 conocí a otras familias de desaparecidos. Formamos un grupo de apoyo que se reunía los domingos en un parque de Mérida. Éramos 15 familias, todos con la misma esperanza desesperada. La clave es no rendirse, decía doña Esperanza, cuyo hijo había desaparecido en 2005. Mientras no encontremos los cuerpos, hay esperanza. Compartíamos estrategias. ¿Qué detective era confiable? ¿Cómo presionar autoridades? ¿Cómo mantener viva la atención mediática? Era un club que nadie quería integrar, pero que nos daba fuerzas para continuar. En 2009 una vidente me contactó. Se llamaba Madame Zelda y aseguraba tener visiones de Ana. Está viva, en una casa blanca cerca del mar. Hay un hombre mayor que la controla. Aunque no creía en esas cosas, la desesperación me llevó a consultarla. Me cobró 2,000 pesos por una limpia espiritual que me ayudaría a conectar energéticamente con Ana. Veo agua, mucha agua. Ana está confundida, no recuerda quién es, pero está viva. Durante meses viví aferrado a esas visiones. Cada casa blanca que veía cerca del mar era una posible pista. Gasté miles de pesos en consultas con videntes y charlatanes. El 2010 trajo la esperanza más grande hasta ese momento. Un pescador de Holbox me contactó a través del grupo de Facebook. Había encontrado una identificación enterrada en la arena con el nombre Ana Morales. Viajé inmediatamente a Holbox. El pescador, don Aurelio, me llevó al lugar del hallazgo. Era una credencial del IMSS, deteriorada por el agua y el sol, pero claramente decía Ana Morales Castillo. Mi corazón casi se detiene.
Era la identificación de Ana, sin duda. Pero ¿cómo había llegado ahí? ¿Significaba que había estado en Holbox? ¿Seguía viva? Contraté buzos para explorar las aguas cerca de donde apareció la credencial. Durante una semana peinamos el fondo marino, pero no encontramos nada más. El detective Vega analizó la credencial. Las corrientes marinas pueden transportar objetos cientos de kilómetros. Esto no significa necesariamente que Ana estuvo aquí. Pero para mí era una señal. Ana estaba enviándome mensajes diciéndome que no me rindiera. Los años 2011 y 2012 fueron una rutina de falsas alarmas. Cada mes había una nueva pista. Una mujer que se parecía a Ana en un mercado de Chetumal, un testimonio de alguien que la había visto en Belice, rumores de que trabajaba en un resort de lujo bajo otra identidad. Para 2013, 6 años después de la desaparición, mi vida se había convertido en una búsqueda obsesiva. Había gastado todos mis ahorros, perdido 3 trabajos por ausentarme constantemente y alejado a amigos y familiares. Mi madre me suplicaba que buscara ayuda psicológica. Miguel, Ana no habría querido que destruyeras tu vida así, pero yo no podía parar. Cada noche, antes de dormir, miraba la última foto que le tomé a Ana en Playa Norte y le prometía que no me rendiría. En 2014 apareció una nueva testigo. Se llamaba Carla y aseguraba haber trabajado con Ana en un spa de Tulum. Usaba otro nombre, pero era ella. Tenía una cicatriz en la muñeca que coincide con la que describes. Ana efectivamente tenía una pequeña cicatriz de una quemadura de niña. Carla conocía detalles que no habían salido en los medios. Fui a Tulum inmediatamente. Carla me llevó al spa, pero el manager dijo que no había registros de empleadas con el nombre que ella mencionaba. Carla insistía en que era verdad, pero no tenía pruebas. Después de una semana en Tulum, Carla confesó que había inventado todo. Necesitaba dinero y pensé que me pagarías por la información. Esa mentira me destrozó más que todas las anteriores. Había sido tan específica, tan convincente. Para 2015, 8 años después, comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaba persiguiendo fantasmas? ¿Ana realmente había desaparecido o yo estaba negando su muerte? Pero entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Era marzo de 2016, cuando mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Un número desconocido de Quintana Roo. ¿Miguel Hernández?, preguntó una voz femenina temblorosa. Sí, ¿quién habla? Yo conozco a Ana Morales y creo que necesitas saber la verdad. Antes de continuar con esta revelación que cambió todo, quiero recordarte que estás escuchando Desapariciones Olvidadas con John Walker. Esta historia tiene un giro que desafía todo lo que creemos saber sobre las desapariciones. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la investigué, es fundamental que te quedes hasta el final. Lo que Miguel está a punto de descubrir va más allá de cualquier teoría que hayas escuchado antes. No olvides suscribirte a Desapariciones Olvidadas y activar las notificaciones para no perderte ningún caso. Comparte este video con alguien que le gusten las historias reales, porque testimonios como este necesitan ser escuchados. Ahora continuemos con lo que esa misteriosa llamada reveló. Yo conozco a Ana Morales y creo que necesitas saber la verdad. Esas palabras me paralizaron. Después de casi 9 años de búsqueda, falsas pistas y corazones rotos, alguien finalmente tenía información real. ¿Quién es usted?, pregunté con voz temblorosa. Me llamo Patricia Vázquez. Soy enfermera en una clínica privada en Cancún. Ana ha sido mi paciente durante años. Mi mundo se tambaleó. ¿Está viva? ¿Dónde está? Es complicado, Miguel. Muy complicado. No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a Cancún? Al día siguiente, manejé las 4 horas hasta Cancún como poseído. Patricia me había dado una dirección en la región 95, una zona de clase media de la ciudad. Mis manos temblaban al tocar la puerta. Patricia era una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por la preocupación. Me invitó a pasar y sirvió café con manos nerviosas.
Miguel, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar, comenzó. Ana está viva, pero... ¿Pero qué? La interrumpí. No es la Ana que conocías. Sufrió un trauma cerebral severo esa mañana en Isla Mujeres. No recuerda nada de su vida anterior. Mi mente no podía procesar la información. ¿Un trauma cerebral? ¿Cómo? Patricia suspiró profundamente. Ana no se ahogó esa mañana. Fue rescatada por unos pescadores de contrabando que operaban en aguas profundas. Cuando la encontraron flotaba inconsciente, con una herida grave en la cabeza. ¿Pescadores de contrabando? Traían mercancía ilegal desde Belice. No podían llevarla a un hospital oficial sin exponerse, así que la trajeron a una clínica clandestina en Cancún, donde yo trabajaba en ese tiempo. Patricia me explicó que Ana había permanecido en coma durante 3 semanas. Cuando despertó, no recordaba nada, ni su nombre, ni su familia, ni su vida anterior. ¿Por qué no notificaron a las autoridades?, pregunté indignado. Porque los que la trajeron dijeron que había testigos de que se había ahogado, que oficialmente estaba muerta. Y la clínica, digamos que no era exactamente legal. La historia se volvía más surreal. Ana había sido encontrada viva, pero debido a circunstancias ilegales, nunca se reportó su rescate. El doctor que la trató le dio una nueva identidad, Carmen Solís. Ana, Carmen, se adaptó a su nueva vida sin cuestionarla. Su mente había bloqueado todo el pasado. ¿Dónde ha estado todos estos años?, pregunté, luchando por mantener la compostura. Viviendo en Cancún. Se casó con uno de los enfermeros de la clínica, Jorge Méndez. Tienen 2 hijos pequeños. Trabaja como asistente en un consultorio dental. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Ana estaba viva, pero tenía una familia diferente, una vida completamente nueva, sin memoria de mí. ¿Por qué me contactas ahora?, logré preguntar. Porque ayer vi tu foto en el periódico. Había un artículo sobre familias que siguen buscando desaparecidos. Cuando vi tu nombre y la historia de Ana, no pude seguir callada. Patricia me mostró el recorte del periódico. Era de un especial del Día de los Desaparecidos, donde me habían entrevistado nuevamente. Miguel, tienes que entender algo muy importante, continuó Patricia. Ana, Carmen, es feliz. Tiene una vida estable, una familia que la ama. Si apareces de repente, podrías destruir todo eso. Pero ella es mi novia, protesté. Su familia la está buscando. Sus padres han sufrido 9 años pensando que está muerta. Lo sé y es terrible, pero también tienes que pensar en ella, en lo que es mejor para Ana. Patricia me dio la dirección donde vivía Ana. Casa 47, Fraccionamiento Jardines del Sur. Pero por favor, piénsalo bien antes de hacer algo. Esa noche no dormí. Estaba a 20 minutos de la mujer que había buscado durante 9 años, pero no sabía si tenía derecho a irrumpir en su nueva vida. Al día siguiente, fui al fraccionamiento. Era una zona de casas modestas, pero bien cuidadas. La casa 47 tenía una cerca blanca y un pequeño jardín con flores. Estuve parado frente a la casa durante 2 horas, sin atreverme a tocar. Entonces la vi. Ana salió de la casa llevando de la mano a una niña de unos 6 años. Tenía el mismo cabello negro, la misma estatura, pero había cambiado. Se veía mayor, más madura, con la serenidad de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Mi corazón se detuvo. Era ella, sin duda. La mujer que había buscado incansablemente estaba ahí, caminando tranquilamente hacia una camioneta blanca. Un hombre salió después de ella. Era Jorge, su esposo. Los vi subir a la camioneta como una familia normal. Ana, Carmen, reía con la niña, completamente ajena a que el amor de su vida anterior la observaba desde la distancia. Seguí su camioneta hasta una escuela primaria. Vi cómo Ana bajó a la niña, le arregló el uniforme con cariño maternal y le dio un beso de despedida. Era una madre dedicada, una mujer que había construido una vida completamente nueva. Durante las siguientes 2 semanas, observé su rutina a distancia.
Ana trabajaba en un consultorio dental en el centro de Cancún. Recogía a los niños de la escuela, iba al supermercado. Vivía una vida completamente normal. La observaba y mi corazón se partía. Esta era la mujer que había amado, pero ya no era mía. Había encontrado la felicidad sin mí, sin recordar lo que habíamos vivido juntos. Una tarde decidí acercarme al consultorio dental donde trabajaba. Entré fingiendo que necesitaba una cita. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», me preguntó Ana desde el mostrador de recepción. Oí su voz después de 9 años y casi me desplomo. Era la misma voz dulce que me había dicho «te amo» miles de veces. Necesito una limpieza dental», logré decir. Ella me sonrió con esa sonrisa que había extrañado tanto. «Perfecto. ¿Su nombre?» «Miguel. Miguel Hernández». No hubo reconocimiento en sus ojos. Para ella yo era un extraño más. Programó mi cita para la siguiente semana. Durante esos días, luché con la decisión más difícil de mi vida. ¿Debía decirle quién era realmente? Llegué a la cita con el corazón acelerado. El dentista me atendió mientras Ana asistía. Durante toda la consulta la observé. Sus gestos, sus mannerisms, todo era familiar, pero a la vez diferente. «Listo, señor Hernández», me dijo al final. «Regrese en 6 meses para su próxima limpieza». En ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida. «Carmen», le dije usando su nuevo nombre, «¿podemos hablar un momento en privado?». Ella se veía confundida, pero accedió. Salimos al pasillo del consultorio. «Carmen, lo que te voy a decir va a sonar muy extraño», comencé con voz temblorosa. «Pero creo que nos conocíamos antes». Su expresión cambió a preocupación. ¿Antes? No lo recuerdo. Saqué mi teléfono y le mostré la foto que teníamos juntos en Isla Mujeres. «Esta eres tú hace 9 años. Tu nombre era Ana Morales y éramos novios». «Ana, Carmen», miró la foto con los ojos muy abiertos. Esto no puede ser. Yo me llamo Carmen Solís. Siempre me he llamado así». «Carmen, desapareciste en Isla Mujeres en julio de 2007. Tu familia y yo te hemos estado buscando durante 9 años». Vi cómo su rostro se llenaba de confusión y miedo. «No entiendo». «Mi esposo dice que nos conocimos en 2008. Yo no tengo memoria de antes de esa fecha porque tuve un accidente». «Exacto. El accidente fue cuando desapareciste en el mar, pero sobreviviste». Carmen se llevó las manos a la cabeza. «Esto es imposible. Mi vida está aquí con Jorge, con mis hijos. Lo sé y no vengo a destruir nada. Solo quería que supieras la verdad». Ella comenzó a temblar. ¿Tenía familia antes?» «Sí. Tus padres, Carmen y José Morales, viven en Mérida. Te han estado buscando todos estos años». Carmen se apoyó contra la pared, visiblemente choqueada. «No puede ser. ¿Mi vida entera es una mentira?» «No es una mentira. Es tu nueva vida. Y por lo que veo, eres feliz». Pasamos 1 hora hablando. Le mostré más fotos, le conté historias de nuestro tiempo juntos, le hablé de sus padres. Con cada detalle, veía cómo su confusión crecía. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó finalmente. «Esa decisión es tuya, Carmen. Puedo irme y nunca más molestarte. O puedes decidir si quieres conocer tu vida anterior». Carmen lloró en silencio durante varios minutos. «Necesito tiempo para procesar esto. Es demasiado». Le di mi número de teléfono. «Cuando estés lista, si es que algún día estás lista, llámame». Durante las siguientes 2 semanas no supe nada de ella. Entonces, una noche, mi teléfono sonó. «Miguel, soy Carmen. ¿Podrías llevarme a conocer a mis padres?». El 15 de abril de 2016, exactamente 9 años y 9 meses después de la desaparición de Ana, manejé hacia Mérida con la mujer que había buscado durante toda mi vida adulta, sentada en el asiento del pasajero. El viaje de 4 horas fue silencioso. Carmen, me costaba llamarla Ana, miraba por la ventana con expresión pensativa. Había decidido no decirle a Jorge sobre este viaje. «Necesito entender quién era antes de explicarle a mi familia actual»,
me había dicho. ¿Estás nerviosa?, le pregunté mientras pasábamos Valladolid. Aterrorizada, admitió. ¿Y si no siento nada? ¿Y si no los reconozco? No hay presión. Solo vas a conocer a la gente que te amó antes. Llegamos a Mérida al atardecer. La ciudad había cambiado mucho en esos años, pero el barrio de Santiago donde vivían los padres de Ana permanecía igual. Estacioné frente a la casa de los Morales. Carmen se quedó en el auto unos minutos, respirando profundamente. ¿Estás segura?, le pregunté. Ella asintió con determinación. ¿Es ahora o nunca? Toqué la puerta. Don José abrió, y cuando me vio su expresión cambió a sorpresa. «Miguel, ¿qué haces aquí?» «Don José, tengo algo que decirle. ¿Está doña Carmen?» «Sí, pasa». «En realidad, hay alguien que quiero que conozcan primero». Hice una seña a Carmen para que se acercara. Cuando don José la vio, sus piernas temblaron. «No puede ser», murmuró. «José, ¿quién es?», gritó doña Carmen desde adentro. «Carmen, ven acá inmediatamente», dijo don José con voz quebrada. Doña Carmen apareció en la puerta y al ver a su hija, soltó un grito que despertó a todo el barrio. «¡Ana! ¡Mi Ana!». Se abrazaron en la puerta mientras yo observaba con lágrimas en los ojos. Doña Carmen lloraba y repetía: «Sabía que estabas viva, sabía que regresarías». Carmen se dejó abrazar, pero era evidente que no sentía el reconocimiento emocional que sus padres esperaban. Entramos a la casa. El altar que doña Carmen había hecho para Ana seguía ahí. Velas, fotos, flores frescas. Carmen lo observó con fascinación, como si fuera un museo de la vida de otra persona. «Mija, ¿dónde has estado todos estos años?», preguntó doña Carmen, tomando las manos de su hija. Carmen me miró buscando apoyo. Es complicado, señora. Sufrí un accidente y perdí la memoria. He estado viviendo en Cancún con otro nombre». Durante las siguientes 3 horas, Carmen escuchó historias de su infancia, vio álbumes de fotos, conoció anécdotas familiares. Sus padres le contaron sobre sus primeros pasos, su graduación de enfermería, nuestro noviazgo. «¿No recuerdas nada, mija?», preguntó don José con esperanza. «Algunas cosas me parecen familiares, pero como si las hubiera soñado», respondió Carmen honestamente. Lo más difícil fue cuando doña Carmen sacó la ropa que había guardado de Ana, su uniforme de enfermera, el vestido que llevaba en su última foto juntos, algunos de sus libros favoritos. «Lo guardé todo esperando tu regreso», dijo llorando. Carmen tocó cada objeto con cuidado, tratando de conectar emocionalmente, pero era evidente que para ella eran pertenencias de una extraña. Al final de la visita, Carmen abrazó a sus padres. «Necesito tiempo para procesar todo esto. Pero me da mucho gusto saber que tengo una familia que me amó tanto». «¿Vas a regresar?», preguntó doña Carmen con temor. «No lo sé todavía. Mi vida está en Cancún ahora. Tengo hijos, un esposo. Es complicado». En el viaje de regreso, Carmen estuvo más callada que nunca. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Confundida. Puedo ver que esa familia me ama profundamente y sé que yo fui esa persona que aparece en las fotos, pero no lo siento como mi familia». «Es comprensible. Has vivido 9 años como otra persona. ¿Y tú, Miguel? ¿Cómo te sientes al verme así?». La pregunta me atravesó el corazón. «Te amo igual que antes, pero entiendo que tú no me amas a mí. Eres una persona diferente ahora». Carmen se quedó callada por un largo rato. «Es extraño. Cuando me muestras las fotos de nosotros, siento algo como nostalgia por algo que no recuerdo». Llegamos a Cancún cerca de medianoche. Antes de bajar del auto, Carmen me tomó la mano. «Miguel, gracias por encontrarme, pero necesitas saber algo. Mi vida está con Jorge y mis hijos. No puedo abandonar a mi familia actual por un pasado que no recuerdo». «Lo entiendo», le dije, aunque mi corazón se partía. «Pero tampoco puedo ignorar que tengo otros padres que me han buscado durante años. Podríamos mantener contacto, tal vez visitarlos de vez en cuando». «Por supuesto, lo que tú decidas está bien».
Esa noche, después de dejar a Carmen en su casa, llamé a doña Carmen para contarle sobre la decisión de su hija. Miguel, lo importante es que está viva y es feliz, me dijo llorando. No podemos pedirle que abandone a sus hijos por nosotros. Durante los siguientes meses, Carmen visitó a sus padres biológicos una vez por mes. Llevaba a sus hijos para que conocieran a sus abuelos. Era una situación extraña, pero funcionaba. Jorge, su esposo, eventualmente entendió la situación cuando Carmen le explicó toda la verdad. No puedo competir con el pasado, me dijo cuando nos conocimos. Pero Carmen eligió quedarse conmigo, y eso me da paz. En cuanto a mí, la búsqueda había terminado, pero no como había imaginado. Había encontrado a Ana, pero ella ya no era Ana. Era Carmen, una mujer con una vida completamente diferente. Tomé la decisión de comenzar terapia psicológica para procesar 9 años de obsesión y dolor. También decidí que era tiempo de intentar reconstruir mi propia vida. El 15 de julio de 2017, exactamente 10 años después de la desaparición, regresé solo a Isla Mujeres. Fui a Playa Norte, al lugar donde perdí a Ana por primera vez. Me senté en la arena y saqué todas las fotos que había cargado durante una década. Una por una, las miré y me despedí de la Ana que había conocido. Gracias por haber sido parte de mi vida, le dije al mar. Y gracias por estar viva y ser feliz, aunque sea como otra persona. Dejé una de nuestras fotos favoritas enterrada en la arena, como un símbolo de que finalmente podía dejar ir el pasado. Hoy, en 2024, Carmen y yo mantenemos una amistad respetuosa. Ella sigue visitando a sus padres biológicos y yo he logrado reconstruir mi vida. No me casé ni tuve hijos, pero encontré paz. A veces me pregunto qué habría pasado si los pescadores de contrabando la hubieran llevado a un hospital oficial. ¿Habríamos tenido nuestra vida juntos? ¿Habría recuperado la memoria? Pero también me pregunto si no fue mejor así. Carmen es genuinamente feliz con Jorge y sus hijos. Tal vez el destino sabía que esta era la vida que ella necesitaba. La historia de Ana Morales terminó en las aguas de Isla Mujeres el 15 de julio de 2007. Pero la historia de Carmen Solís comenzó cuando despertó en esa clínica clandestina, sin memoria, pero con una segunda oportunidad de ser feliz. Y yo, Miguel Hernández, aprendí que amar a alguien a veces significa dejarlos ir, incluso cuando los has encontrado después de buscarlos durante 14 años. Esta ha sido la historia más compleja y emotiva que he tenido el honor de contar en Desapariciones Olvidadas. El caso de Ana Morales nos enseña que las desapariciones no siempre terminan como esperamos y que a veces la verdad es más extraña que cualquier teoría que podamos imaginar. Miguel Hernández demostró una perseverancia extraordinaria, pero también la sabiduría de entender cuando el amor verdadero significa dejar ir. Su historia nos recuerda que las personas pueden reinventarse completamente y que a veces una segunda oportunidad de vida es exactamente lo que alguien necesita. Si esta historia te impactó tanto como a mí, te pido que te suscribas a Desapariciones Olvidadas y actives las notificaciones. Comparte este video con familiares y amigos, porque historias como esta necesitan ser contadas y recordadas. Soy John Walker y ha sido un honor acompañarte durante estos 70 minutos. Recuerda que puedes dejar esta historia sonando mientras realizas tus actividades diarias o en esos momentos de tranquilidad antes de dormir. Nos vemos en el próximo caso de Desapariciones Olvidadas, donde la realidad siempre supera a la ficción. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por ayudarnos a mantener viva la memoria de quienes han desaparecido. Hasta la próxima.